Hola a todos y bienvenidos. Les voy a dar un dato clave que habrán escuchado. El gasóleo B ha pasado de en torno a 0,91 € a mediados de febrero a cerca de 1,60 € a mediados de marzo. Un plazo que supera ya el 34% en solo un mes. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Para ello está con nosotros desde Bruselas José María Castilla. Buenos días, José María. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aprovecho y saludo a todos los Es oyentes. una Como es un podcast, nunca se sabe cuándo nos ven o nos escuchan, así que un saludo a todos. Correcto. ¿Tú crees, José María, desde Bruselas, el sentir que hay allí, esto es una crisis coyuntural o va a ser un cambio en el que corre el riesgo de que se queden fuera las explotaciones más vulnerables? Bueno, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Evidentemente, Europa ha estado mucho tiempo dependiendo de energía barata de terceros países. Sufrimos el primer gran varapalo con la crisis de la guerra de Ucrania, con ese gas que proveía de Rusia y donde países como Alemania, por ejemplo, sufrieron un varapalo bastante grande. También en España, por supuesto, porque además Europa había, pues bueno, creado la falsa sensación que podíamos vivir con una energía barata de terceros países, podíamos cerrar centrales nucleares, podíamos cerrar incluso pues la industria del carbón, desintensivar el petróleo, es decir, en un buenismo, como siempre, no solo en la agricultura, aquí vemos un paralelismo bastante inquietante, pues bueno, se demostró que también esa falta de seguridad energética, de soberanía energética, podía tener unas consecuencias reales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, bueno, en la alimentación no se ha acabado de ver esa importancia de tener una seguridad alimentaria y no esa seguridad alimentaria simplemente entendida como planto, por ejemplo, no sé, olivar o cosecho cereales o tengo vacas. No, es que también la seguridad alimentaria se necesita a través de los productos fitosanitarios que no hacemos en Europa, los fertilizantes que tampoco hacemos en Europa porque no tenemos esas materias activas. Es decir, todos esos inputs, desde la energía también, por el diésel, tienen que venir de terceros países. Y claro, eso tiene un impacto sobre la cadena de producción. Claro, todo esto se ha visto agravado encima por esta gran crisis que estamos sufriendo, por el cierre o parte del Golfo de Hormuz, esa tensión en Oriente Medio. Además, los propios países deciden pues que bueno, que ese gas que se dedica para la hora de hacer el fertilizante nitrogenado, pues que se guarden sus reservas porque no saben lo que va a durar la guerra. También ellos, a muchos países como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, pues no tienen incluso, es al contrario, sí tienen reservas de energía, de petróleo, de gas, pero no han tenido nunca reservas para aguantar una crisis de este estilo durante más de, pues no sé, 3, 4 semanas para alimentación. Entonces ya están ellos teniendo también la otra parte de la moneda. Es decir, que yo creo que para que Europa sea soberanamente fuerte y no dependa de terceros países, ni de crisis climáticas, ni de crisis de una guerra como pueda ser, pues debería tener esa doble vertiente, una soberanía alimentaria y energética y además estrechamente vinculada. Por lo tanto, y cerrando la pregunta, yo creo que es una mezcla de la coyuntura, de un problema estructural, pero que si no nos lo tomamos en serio desde Europa y la primera, bueno, pues ¿cómo decirlo? Hombre, no es pedir perdón, porque Europa nunca pide perdón, ni menos von der Leyen, pero sí la primera muestra de arrepentimiento ha sido que de la noche a la mañana la Comisión Europea abiertamente, salvo la vicepresidenta Teresa Rivera, luego ya analizaremos por qué, si da tiempo, pues han abrazado claramente a la energía nuclear. Y yo creo que al final tendrán que hacer claramente ese mismo ejercicio, pues por ejemplo, con los organismos genéticamente modificados o con no poner restricciones a la hora de crear materias activas, tanto para fitosanitarios como fertilizantes, o incluso volver al carbón o la energía eh, de otro tipo, porque al final creo que lo pagaremos muy fuerte si no, de verdad, aprovechamos la oportunidad de cerrar en el nuevo marco financiero apostando por la energía y por la alimentación. Claro, es que José María, esto se está produciendo en un momento además clave, ¿no? Para el sector agrario, sobre todo en algunas zonas. Yo participaba ayer, vamos, acompañaba al presidente de Asaja, Pedro Barato, y al presidente de Asaja Castilla y León, a don Anciano Dujo, a la reunión que hubo con
con el ministro, ¿no? Para poner en marcha una serie de medidas para paliar este sobrecoste, y hablaban precisamente del problema que tienen zonas como la castellano y leonesa por el tema del cereal. Venimos de un momento en el que ha llovido muchísimo, en el que no se ha podido trabajar en el campo, y ahora que se puede trabajar, el coste del gasóleo está disparado, el de los fertilizantes está disparado, y es lo que te preguntaba, ¿no? Realmente hay riesgo de que ellos decían, ¿no? Que si esto sigue así, a lo mejor en septiembre es que no se puede sembrar. Sí, correcto. Aquí hay una realidad em, tremendamente, ¿cómo decirlo? Eh, Grotesca, por así decirlo. Es que si no tenemos un paquete de ayudas compensatorias por esa escalada de costes que no ha provocado el agricultor y que se debe, por un lado, a una especulación por la industria, y hay que decirlo bien alto y no tengo miedo ninguno, de los fertilizantes o incluso de las compañías de la energía, pues o bien tenemos dos soluciones, o Europa y los Estados miembros ponen ayudas de Estado, ayudas directas que vengan fuera del presupuesto de la PAC, porque insisto, esto no lo ha creado el agricultor ni el ganadero, y paliar un poco estos, bueno, estas subidas tremendas de costes, o la administración también puede hacerlo, rebaja su capacidad impositiva, es decir, los impuestos. ¿Por qué? Porque, fíjate, más de la mitad del impuesto al gasóleo va recaudado para impuestos, es decir, que más del coste de tu gasóleo va para impuestos. Es verdad que con el gasóleo B, que es el que utilizamos nosotros, es algo menos. Pero si nos ponemos a analizar qué ha pasado, el gran beneficiado, evidentemente no queriendo, pero es la realidad, es el Estado, porque ha aumentado muchísimo el ingreso en sus arcas gracias a el coste tan elevado, por ejemplo, que ha tenido el gasóleo o la gasolina. Por lo tanto, yo creo que lo interesante aquí es decirle al gobierno, oiga usted, para empezar tiene que usted que diferenciar a los que necesitan ese gasóleo B, por ejemplo, pueden ser los pescadores, transportistas, agricultores y ganaderos, que son es su medio de trabajo, que a su vez, si no los ayudamos, esto va a encarecer la cesta de la compra entre un 30 o un 40% más. Entonces, Mm. eso es un motivo de alarma para cualquier, digo yo, gobernante, no querrá que la gente se enfurezca porque se está enriqueciendo vía impuestos cuando podría poner alimentación más barata gracias a la devolución parte de esos impuestos. ¿La propuesta de Saja cuál es? Pues que sigue cobrando lo mismo que estaba cobrando hasta ahora en impuestos por un precio normal, pero que esa diferenciación se le compense al agricultor, ya sea mediante ayuda directa o se le haga un descuento a ese profesional. Yo creo que es una reivindicación bastante legítima. Se ha hecho en otros Estados miembros, por ejemplo, en Portugal, el gobierno de al lado de nuestra nación ha dicho que todo ese impuesto extraordinario que está cobrando lo va a devolver, porque no lo merece. ¿Qué Mm. hace aquí el gobierno de España? Pues llevamos ya 17 días, 18 días de guerra y es que aún no ha puesto un paquete de medidas encima de la mesa. Ahora se excusan que hay que esperar a la cumbre de jefes de Estado de este jueves y de este viernes de esta semana. Bueno, mire usted, ya hay, y además lo tengo apuntado, Italia, Portugal, Austria, Bélgica, Grecia, República Checa, ya han puesto medidas sobre la mesa que benefician tanto a los agricultores como a los transportistas como a los pescadores. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno de España? Porque se está enriqueciendo. Y yo creo que aquí hay que decirlo muy alto. O el gobierno de España pone un paquete de medidas de ayudas directas y de simplificación y sobre todo de devolución de impuestos, o el que lo va a pagar va a ser ese oyente que nos está escuchando en casa, ese consumidor que está ahora mismo, pues a lo mejor yendo a trabajar o en su coche, vía directa por el gasóleo y vía indirecta porque le va a costar muchísimo más la cesta de la compra. Si llega, porque has mencionado quiero saber cómo se percibe en Bruselas. Has mencionado un dato de transportes. Nosotros también dependemos del transporte para que los alimentos que salen de la explotación puedan llegar a la distribución. Evidentemente, o incluso muchos de esos transportes son pagados o fregados por el propio agricultor o ganadero cuando tiene que enviar su producto, ya sea a un Sí. almacén, o sea, a, pues a cualquier otro sitio, a la cooperativa misma o a una sala de despiece. Es decir, que también tiene un impacto real sobre el agricultor, que además, por ejemplo, cuando tengan que comprar cualquier cosa, desde las semillas hasta el fertilizante, hasta el gasóleo, todo lo que tenga que llegar a su explotación,
va a aumentar, evidentemente, ese coste de adquisición. Vengo de estar en la isla de Tenerife, defendiendo el Fondo POSEI para los agricultores y ganaderos de las Canarias. Bueno, pues ya nos decían a fecha de ayer, 16 de marzo, que si el lunes que viene no se había, no sé si intervenido el mercado, yo no estoy a favor de la intervención, desde luego, pero sí compensado, como decía, por esa bajada de impuestos necesaria, que todos los productos que llegasen a las Canarias a partir del lunes iban a aumentar un 30%. Al final, mi reflexión viene, aunque esto la sociedad lo vea como un problema para los transportistas, para los pescadores o para los agricultores y ganaderos, va a ser también un problema para el consumidor porque automáticamente se le va a repercutir el precio. Y no os creáis que nosotros, los agricultores o ganaderos, vamos a poder sacar tajada de aquí, porque realmente es el que especula, suele ser la cadena intermedia o bien la casa de los fertilizantes, porque sabemos, muchas compañías aquí de España, el fertilizante no lo traen del conflicto de Persia o de Arabia Saudita o de tal, no, lo traen de Marruecos y ahí no hay ningún problema. Lo mismo hace Yara. Yara también ha subido, que nos lo han dicho los agricultores del norte, un 10 o un 15% sus fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Si ellos el gas que tienen es de Noruega. Bueno, pues porque aprovechando el dicho este español, en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Pues bueno, como la situación está así de tensa, yo aprovecho y especulo un poco. Entonces, claro, también la industria de los fertilizantes aquí está siendo muy egoísta. No trabaja con el sector, no quiere una unión con el sector. Hemos puesto también y hemos pedido también otro tipo de medidas que creemos que el Gobierno de España tiene que defender de una vez. Lo reconocemos, es verdad que la industria de los fertilizantes a nivel europeo y español está en un momento de crisis, pero bueno, se pueden hacer ayudas de Estado para volver a reflotar al sector, pero que esas ayudas de Estado no vengan previamente sufragadas con un impuesto a la fuga de carbono, es decir, cuando nosotros importamos fertilizante del exterior tenemos que pagar un impuesto, que esto que te crees que lo va a pagar la empresa de fertilizantes, no, lo que hace es repercutir el precio final en el agricultor, que será el que sí va a pagar el impuesto. También hemos pedido que se acaben con los derechos de aduana, la nación más favorecida del resto de países. Ujú. Avisamos en su momento que también si llegaba a pasar un problema en la cadena, toda esa imposición de arancel al gas y sobre todo al fertilizante que venía de Rusia y Bielorrusia, que el año que viene ya vamos a pagar más de lo que cuesta una tonelada de fertilizante solo en arancel, ¿de acuerdo? Es decir, si todo esto pues acababa confluyendo, tendríamos un gran cóctel de desestabilidad de precios. Y ya digo, la industria del fertilizante está siendo muy egoísta, porque no quiere sentarse con los agricultores y buscar una solución a largo plazo. Estoy seguro que podemos encontrar muchos puntos de unión, pero no puede ser que esa transición o esa manera de poner dinero y dopar al sector de los fertilizantes, que insisto, lo necesitamos en Europa porque no los tenemos, lo he dicho, y si no lo digo ahora, el 80% de las materias activas están fuera de Europa, de lo que necesitamos para hacer fertilizantes. En China, la gran destacada. Pues evidentemente necesitamos desarrollar nuestra industria, pero que no sea a costa de los agricultores, que esa es la gran crítica que hacemos. José María, ¿hay voluntad política realmente de resolver esta situación? Pues la voluntad política debería ser de la noche a la mañana volver la PAC a actuar a los corrales, volver a presentar un presupuesto financiero del marco plurianual al menos el 2% del Producto Interior Bruto, donde la agricultura pues alcanzase niveles de hace 15, 20 años, que era un 60-70% de ese total del marco financiero. Esto no va a ocurrir porque nos están enfrentando, cosa que no lo entiendo, entre defensa, es decir, tanques y misiles contra alimentación, y siempre lo dice nuestro presidente, Pedro Barato, el mejor tanque, el mejor misil es una alimentación de calidad y asequible. ¿De qué se van a alimentar los ciudadanos de Europa cuando no sé si acaba viniendo una guerra o no, estamos en un momento crítico, o viene una gran hambruna o una gran sequía, o tenemos problemas climáticos? ¿De qué se van a alimentar los ciudadanos o los mismos soldados? Creo que eso es algo tremendamente irresponsable. Dicen los mayores del lugar, los agricultores que más saben, que lo que haría falta de verdad es tener una hambruna en Europa. Sé que está mal decirlo, sé que puede parecer algo, eh, bueno, catastrófico, pero es que creen que la única manera para que la clase política reaccione es que la gente sufra y vea lo difícil que es llegar a un supermercado o un mercado de cercanía mismo y no tener lo que necesitan tus hijos. Esa es, pues bueno, pues lo que han pasado en países comunistas, donde
la cadena de distribución no funciona porque simplemente no hay ni cadena. Es decir, que vendría muy bien para revolver alguna mente europea que no cree en el sistema de la alimentación y en el presupuesto, quizá pasar alguna crisis. Yo no lo quiero, evidentemente, pero es hacia donde nos están empujando. Vamos, para cerrar, ya que se nos echa el tiempo encima, vamos a hablar un poco de futuro. Vamos a ponernos en el mejor escenario posible. Te voy a lanzar unas ideas y tú las encajas o las desechas. El mejor escenario posible sería que la Unión Europea aceptara la suspensión de aranceles y que aquí el gobierno central aceptara esa rebaja fiscal de inmediato, estabilizando el margen de las explotaciones. Y se me ocurre el peor escenario, lo has mencionado, el desabastecimiento de fertilizantes para la próxima siembra y un petróleo consolidado por encima de los $100, provocando el cierre, sin lugar a duda, de las explotaciones familiares. No es que no se pueda explicar mejor este resumen, o sea, no tengo nada que decir porque es que es el escenario de futuro que debería hacerse y el escenario de futuro que nos encontraremos si no se hace. Por lo tanto, si la clase política quiere poner un paquete de soluciones, que haga lo primero para salvar lo segundo. Si no lo hace, evidentemente, vamos a tener un problema de desabastecimiento, concretamente porque, claro, el cereal no se va a poder sembrar con estos costes de producción. Y Ha esto incremen- también, y esto también supondrá también una subida, evidentemente, del pienso claro. para el ganadero, porque tendremos que ir a mercados terceros a buscar lo que no hemos podido producir aquí en Europa. Es que te iba a decir, hemos hablado mucho de agricultura, pero también la ganadería, porque si no me equivoco, la harina de soja se ha incrementado también una barbaridad para Una de las piensos. consecuencias, claramente, de la inestabilidad de los mercados. Que por un lado, pues bueno, es verdad que se están aumentando el precio de los cereales entre un 5 y un 6% en las lonjas españolas, que eso es bueno para el agricultor, pero no es menos cierto que si no intentamos buscar un precio adecuado para que el agricultor venda y despache bien su grano, pero que no lo haga inaccesible al ganadero, pues tendremos un fallo también en nuestra propia cadena de producción. Hay que buscar una buena salida para ambos mercados porque los dos son igual de necesarios. José María, te emplazo a la semana que viene. El viernes sabremos el plan de choque que ha anunciado el gobierno que va a presentar el próximo ¿O no? viernes. Se supone que han dicho que sí. Bueno, hay que esperar el viernes. Veremos a ver, lo comentamos, si te parece. Me parece muy bien, pero le pido a la administración, y con esto acabo, que, hombre, que mire un poco qué han hecho los demás. Insisto, Italia, Portugal, Austria, Bélgica, Grecia, República Checa. Son países que ya han puesto medidas encima de la mesa. No tienen que inventar la pólvora, solo hace Y falta aquí tenemos voluntad experiencia de la política. guerra de Ucrania, ¿eh? Desde luego, ya se pusieron unas ayudas a los fertilizantes. Es verdad que las ayudas, bajo nuestro punto de vista, se hicieron mal, porque fue una ayuda genérica, un café para todos, que es algo que le gusta muchísimo a nuestro gobierno, que no acabo de entender, porque aquí lo que hay que dar es, evidentemente, una ayuda al que trabaja, al que Previa compra, factura. al que enseña la factura, evidentemente, y no un café para todos. Ha pasado incluso en la Dana, que Mm. hemos sufrido en Andalucía y en Extremadura. El gobierno sí dice que ha puesto 2.800 millones, de los cuales 2.100 son ayudas directas. Pero a todo el mundo lo mismo, o sea, hay un máximo de 25.000 euros. ¿Qué sentido tiene eso? Había Ninguno. un ejemplo que lo sacamos en Asaja, un pobre chaval de 30 y tantos años que ha ido a Jerez y se han decidido invertir y había hecho una plantación estupenda de naranjos, de mandarinas y de aguacates. Solo en producción ha perdido 700.000 euros, solo en producción. Más ahora tendrá que dar parte de todos los árboles que han quedado anegados y se han podrido. Y sin embargo, en pues, unas parcelas de enfrente, agricultores que pues son de cereal, que no tengo nada en contra de ellos, pero que no tenían hecha la siembra, no habían hecho ninguna labor y van a recibir el mismo dinero que la persona que ha perdido hasta 700.000 euros. Eso no tiene ningún sentido. Hay que dar las ayudas proporcionales para el que más sufre, para que pueda volver a reincorporarse a la actividad profesional cuanto antes y, sobre todo, sin limitación de máximos, porque si alguien ha perdido 700.000 no le puedes dar lo mismo que a alguien que no ha perdido absolutamente nada. Y eso es una deficiencia tremenda que tiene este gobierno desde el primer día. Y la obsesión de café para todos, que es lo que también querrá hacer, y adelanto con esto y acabo, en la reforma de la PAC. José María, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comentamos las medidas y a todos ustedes agradecerles que en un episodio más estén con nosotros en Apuntes Agrarios. Apuntes agrarios.
podcast para la gente de campo.